Buenos días, mi nombre es Rafael. El día de hoy veremos algunos movimientos de piezas de ajedrez. Eh, bueno, estas son las principales piezas. Tenemos el rey, la dama, la torre, el alfil, el caballo y finalmente lo que es el peón. Eh, el ajedrez es un juego milenario, también se le denomina deporte de ciencia y se adquirió como deporte también de mesa, juego de mesa. Eh, ¿En qué consiste? Consiste en una batalla, o al menos es una metáfora, eh, entre dos ejércitos, el ejército blanco y el ejército negro. Se utiliza como estrategia militar, también de inteligencia, en el cual quien logra capturar al rey de cualquier bando gana la partida. Vamos a empezar. Tenemos aquí lo que es el rey. El rey es la pieza más importante. El rey se va a mover en todas direcciones, ya sea hacia el frente, hacia atrás, derecha, izquierda y en las diagonales. En toda esa dirección se va a mover siempre y cuando sea un movimiento. Entonces, si yo decido mover hacia acá, puedo moverlo, ¿sí? Pero si yo quiero moverlo más casillas, realmente no se va a poder. Ok, entonces, repito, una casilla a la vez. También va a comer o va a capturar conforme haya posibilidades, ¿sí? Todo lo que entre en el campo de acción del rey, que es una casilla, puede llegar a ser capturado, ¿sí? Repito, el rey se mueve uno a la vez y va en toda dirección siempre y cuando sea un solo movimiento. Okay. Otra cosa importante y que vale la pena recalcar es que dos reyes jamás se pueden acercar. ¿Sí? Si tú quieres acercar a un rey a otro rey, esto está prohibido. El rey puede capturar cualquier pieza. Si hay una dama, por ejemplo, del bando contrario, el rey puede llegar a capturar. El rey captura cualquier pieza que esté solita, ¿sí? En este caso, si está en su campo de acción, puede capturarlo. Generalmente el rey casi no pelea. El rey se va o está protegido porque es la pieza más valiosa. El rey generalmente se queda hasta atrás. Pero muy rara vez o en raras ocasiones, generalmente es en los finales, el rey sale hasta el centro del tablero y llega hasta el borde del tablero o al final del tablero con el fin de apoyar a sus piezas y de ganar. Siguiente pieza. Tenemos lo que es la dama. La dama se va a mover igual que el rey, en toda dirección, nada más que va a abarcar más casillas. Como verán, todas las flechas que estoy indicando es el posible movimiento de la dama. Eh, También se le denomina reina, pero en lengua española le denominamos dama por cuestiones técnicas que veremos más adelante. Entonces, todas las flechas o líneas es el posible movimiento de damas. Todo aquello que se encuentre en su campo de acción es posible ser capturado, pero una pieza a la vez. ¿Ok? No vayan a querer capturar muchas piezas al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos estas piezas, ¿sí? Y vuelvo a repetir, se va a mover igual que el rey, es decir, en toda dirección, pero si el rey solamente abarcaba una sola casilla, la dama va a abarcar desde una hasta 7 casillas, ¿sí? Y puede capturar todo aquello que esté en su camino, es decir, que esté hacia el frente, que esté hacia atrás, que esté izquierda, que esté en la derecha y que esté en las diagonales, ¿sí? Ahora señalo su campo de acción con lo que son el sombreado rojo. Como verán, después del rey es la pieza más poderosa, ¿sí? ¿Por qué el rey es la pieza más poderosa? Bueno, es una significación. Ahora tenemos lo que es la dama. La dama es la pieza después del rey más poderosa, es decir, en movimientos. Bien, vamos con otra pieza. Vamos con la torre. Ok, la torre. La torre es la más fácil de todas, ¿sí? Va a adquirir un movimiento en forma de cruz, es decir, hacia el frente, hacia atrás, izquierda, derecha. Eso es absolutamente todo. Como podrán ver, voy a marcar aquí con flechas.
todo el posible camino de lo que son las casillas que puede moverse la torre blanca. Ok, como verán no es tan complicado, ¿sí? Puede moverse hacia acá, puede moverse hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia atrás. Ok, voy a marcar con rojo el posible trayecto de la torre. Ahora todo aquello que se encuentre en su trayecto puede llegar a ser capturado o comido, como también decimos, ¿sí? Como verán, puede capturar. ¿Sí? Otra cosa importante que vale la pena recalcar, ninguna pieza salta. Todas las piezas se mueven por espacios abiertos. La única pieza que va a saltar es el caballo y la veremos un poco más adelante. Es decir, si yo tengo, no sé, una pieza mía aquí y yo quiero llegar a capturar esa torre, no. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es saltar, ¿sí? Y llegar a tu punto y eso no se puede. ¿Ok? Debe ser por espacios abiertos. Listo. Esa es una forma correcta. Bien, vamos con otra pieza. Vamos con el alfil. El alfil. El alfil se va a mover solamente en diagonales. Observen las líneas hacia donde estoy apuntando. Es como se va a mover el alfil. Ese solamente va a ser su movimiento. Vamos a tener dos alfiles. El alfil de casillas blancas y el alfil de casillas negras. Por ejemplo, si yo tuviera un alfil blanco, va a marcar todo lo que son las casillas blancas. Observen, aquí está. Y va a capturar así como se mueve. ¿Ok? Ahora vean el alfil de casillas negras. Se va a mover en diagonal. Esa es la forma correcta. Bien, volvemos ya para terminar con el alfil. Vuelvo a repetir. El alfil se va a mover en diagonal. Va a capturar todo aquello que se encuentra en su diagonal y obviamente en las casillas de su color, pero obviamente en diagonal. Si por ejemplo, si tuviéramos un caballo, por ejemplo, acá. ¿Sí? Sencillamente, si lo encuentras directamente, puedes llegar a capturarlo. Pero ¿qué pasa si no lo encuentras directamente? Obviamente hay que rodear, ¿no? ¿Cómo? Con un movimiento primero, este sería un movimiento y este sería otro movimiento, ¿sí? Ahí serían dos movimientos. No puedes hacer muchos zigzags o muchas diagonales al mismo tiempo, solo una diagonal a la vez y una diagonal en tu turno. Es decir, si quieres llegar a un punto como este, con el alfil, puedes hacerlo de diferentes maneras, ¿sí? Pero al menos cada flecha es un movimiento. Ahora sencillamente puedes hacerlo en dos movimientos, ¿sí? Pero es más sencillo cuando encontramos en cualquier diagonal a cualquier pieza y simplemente la capturamos. Repito, el alfil se puede mover desde una o hasta 7 casillas, al igual que la dama y la torre. Puede atravesar todo el tablero. Bien, finalmente vamos con la pieza más difícil de todas, que es el caballo. El caballo se va a mover de manera completamente diferente a todas las anteriores piezas. Va a tener un movimiento característico e interesante, que va a ser este. ¿Sí? En general se forma una L mayúscula. ¿Sí? Si la pongo acá, 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 podrán ver ustedes una L mayúscula o una escuadra. ¿Sí? Ahora, pero esa L o esa escuadra puede irse hacia todas partes, siempre y cuando se cumpla. ¿Sí? Ok, vamos aquí para que quede más gráfico. ¿Sí? Va a saltar, saltar y finalmente aterrizar. ¿Sí? Salto, salto, giro. ¿Ok? Bien. Ahora, voy a marcar aquí los posibles movimientos. Repito, es un movimiento hacia el frente, otro hacia el frente y finalmente sesgo. Movimiento hacia el frente, hacia acá y finalmente sesgo. ¿Sí? Como verán ustedes, los circulitos es exactamente donde puede llegar el caballo. ¿Sí? Hacia acá. Ok, bueno, ese ya llegué. Entonces,
perdón, va a moverse en forma de L. Otra cosa importante es que el caballo va a capturar solamente el último. Vamos a suponer algo así. Tenemos 3 peones contra un caballo. El caballo no va a comerse todos los peones. Es decir, salto, salto y me como todos. No, no puede comerse todos estos peones que están en forma de L. Solamente va a capturar el último. Es decir, salto, salto, giro. ¿Sí? Y capturo el último. ¿Ok? Entonces no va a capturar todos. Entonces por eso resulta un poquito complicado eh, ver el movimiento del caballo. Por eso les digo que es la pieza mucho más difícil de todas. Pero tan sencillo, ¿sí? Lo único que tienen que visualizar ustedes es una L, ¿sí? Aquí hay una L o una escuadra. Vamos a visualizar otra L. ¿Y ya vieron? Ese es otro movimiento posible del caballo. Vamos a visualizar otra L. Y hay otro posible movimiento del caballo. Y vamos a visualizar otra L. Y otro posible movimiento del caballo. Y así sucesivamente, ¿sí? Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Y aquí hay otro. ¿Sí? Todo eso son los posibles movimientos del caballo. Pero como ustedes verán, todos los circulitos es exactamente donde puede llegar el caballo. No tire en diagonal. Eso está prohibido. En diagonal no. No tira hacia el frente. Es decir, como torre, no. No tira todo hacia el frente. Tampoco. Es decir, y no tira en diagonal. Si tiene un movimiento especial que va a ser salto, salto, giro. ¿Ok? Salto, salto, giro. Vean cómo voy llegando a los circulitos. Salto, salto, giro. Y luego salto, salto, giro. Salto, salto, giro. Salto, salto, giro. Y luego salto, salto, giro. Y salto, salto, giro. Y ahí está. Como podrán ver ustedes, ese es el movimiento del caballo. Practiquen y lo podrán dominar. Es la pieza un poquito más complicada y afuera todas son fáciles, pero el caballo sí tiene su chiste. Y finalmente vamos con el peón. Es la pieza de menor valor. Aquí está el peón. Ok, bueno, va a haber 8 peones, pero vamos a ver nada más el movimiento del peón. El peón es un poquito interesante también cómo se mueve. El peón, a forma de trenecito, va a ir en línea recta. Es decir, solamente va a ser esa su trayectoria, no va a tener otra. ¿Sí? A no ser que capture, es decir, se va a mover en línea recta, es decir, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez y uno a la vez. ¿Ok? Ese es su movimiento del peón, no va a haber más. Se va a mover así y va a capturar en diagonal. ¿Cómo es eso? Vuelvo a repetir. Vamos a suponer que tenemos un peón. El peón se va a mover uno a la vez. Y el otro tiene otro peón y va a mover uno a la vez. Uno a la vez y uno a la vez. Así es como se va a mover el peón. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cómo va a capturar? Él va a capturar cuando haya algo en la diagonal. Se va a mover hacia el frente y va a capturar en diagonal. Si no hay nada en la diagonal para comer o capturar, seguimos de frente. Pero ¿qué pasa cuando ya hay algo en la diagonal como esto? ¿Sí? Aquí tienes dos opciones, o seguir hacia el frente o capturar. Vuelvo a repetir. El peón es la pieza de mucho menor valor. Solamente se va a mover hacia el frente. Una casilla a la vez. Una a la vez. Una a la vez. ¿Ok? Y va a capturar en diagonal. Se mueve hacia el frente. Una casilla a la vez. Y va a comer en diagonal. ¿Ok? Bien. Igual para peón negro. Si el peón negro
se va a mover hacia el frente, obviamente desde su perspectiva. Se va a mover hacia el frente y lo que encuentre en la diagonal puede capturarlo. ¿Okay? Vamos a suponer que hay aquí un caballo misteriosamente. Aquí está el caballo, aquí está. Y puede capturarlo, ¿sí? Pero repito, si no hay absolutamente nada, el peón continúa de frente. Y es opcional comer también o capturar. Si el peón negro quiere capturar el caballo blanco, lo puede hacer. Si no, continúa de frente. A veces por estrategia o táctica, a veces no es conveniente capturar. Pero bueno, si no hay más dudas, nos vemos próximamente. Hasta luego.